Estimados hermanos, que Dios les bendiga. Reciban un saludo de la Congregación Cristiana Jesús de Nazaret, así como de su servidor, Abner Dionisio Fuentes. Queremos meditar en la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Santiago. Quiero leer en el capítulo 2, el versículo 17. La Escritura dice de la siguiente manera: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo voy a repetir. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hemos estado analizando la carta del apóstol Santiago, y esta carta le habla al pueblo de Dios y le dice que busque la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, porque tiene que tomar muchas decisiones en la vida en Cristo. Nos aconseja también que debemos soportar las pruebas. Necesitamos esa sabiduría para soportar las pruebas y tomar buenas decisiones. Que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores y además olvidadizos. Nos habla también que no debemos hacer acepción de personas o preferir juntarnos con algunas personas o ayudar a algunas personas y a otras no. Pero ahora el apóstol nos empieza a presentar la fe y las obras. Por esa razón quiero que pienses en esta frase que nosotros leímos. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, la verdadera fe en Dios produce obras. El apóstol dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El apóstol Santiago escribe esto a las 12 tribus de Israel, dispersadas. Eso quiere decir que las personas provenientes del judaísmo ya conocían las obras. En la ley está contemplado que tenían que ayudar a su prójimo, al huérfano, a la viuda en sus necesidades, visitar al enfermo. Sin embargo, ahora al creer en Jesucristo, por el énfasis que se ponía en la fe, muchos llegaban a considerar que con solo la fe era suficiente. Recordemos que Jesucristo dijo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero también recordemos que Jesucristo en San Mateo capítulo 25 nos dice que Él les hizo énfasis en que visitaran al huérfano y a la viuda, al encarcelado, y a los que no hicieran este tipo de apoyos o de ayudas, les va a decir: apártense de mí, no los conozco. Esto nos habla de un equilibrio también entre fe y obras. La fe dice que la sola fe sí salva, pero la verdadera fe en Dios es aquella que produce obras. Yo quiero que escuches esta palabra de nuestro Dios en la carta de Gálatas en el capítulo 3. La Biblia dice, en el versículo 2, esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí nos está hablando que la salvación es por fe y que recibimos el Espíritu mediante la fe. Quiero que escuches ahora en la carta a los Hebreos. En el capítulo 10 y en el versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe. Y en el capítulo 11 empieza dándonos una lista de hombres de fe. ¿Qué es la fe? La Biblia lo define como la certeza de lo que se espera. Es decir, que estás esperando algo, pero tienes la certeza de que lo vas a recibir. No es de que a ver si viene. No, no es una posibilidad. Es una seguridad, una certeza de que lo vas a recibir. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, no lo ves, pero estás convencido que es real. A esto se le llama fe. También hemos dicho en otra ocasión que la fe
va relacionada con la palabra confianza y también con la palabra fidelidad, hablando de la fidelidad a Dios. Entonces, la fe es muy importante, es esencial. En el versículo 6 de este capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos acercarnos a Dios si no tenemos fe. La Biblia nos habla que la fe entonces es importante, pero aquí es donde surge el problema, que pensamos que la fe es la que nos salva y por lo tanto no es necesario hacer ninguna obra. Esa fe que no tiene obras es la fe que nos dice la Escritura que está muerta. La fe de Dios, la verdadera fe en Dios, va a producir obras y esa es la fe verdadera en Dios. Pareciera que hay una contradicción entre lo que afirma el apóstol San Pablo en sus cartas y lo que afirma el apóstol Santiago. Sin embargo, no es una contradicción, más bien es una complementación. Viene a aclararnos que la fe de nuestro Dios va a producir obras. El apóstol Santiago nos pone un ejemplo y nos dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tú sabes que tu hermano tiene necesidad y puedes ayudarle. Y tú oras por él. Y tú dices, que Dios te dé abrigo, que Dios te dé sustento. Pero tú teniendo la posibilidad de ayudarle, no lo ayudas, entonces tu fe no aprovecha en nada. Esa no es la fe de Dios. No es que tú tengas la confianza en Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa fe que no está ayudando a tu hermano, esa fe es muerta. Alguno va a decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Así que no hay ningún problema. Tú practicas tu don de fe y yo tengo el don de dar, de obras. No se trata de eso, de que tengas una cosa o la otra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe no la podemos ver. ¿Cómo sabré yo si una persona tiene verdadera fe en Dios? ¿Sabes cómo lo voy a ver? Por medio de sus obras. ¿Cómo verán las personas si yo tengo fe en Dios? Lo van a ver por medio de mis obras. Lo que Santiago está diciendo es que sí es cierto, somos salvos por la fe, pero hay que ver qué tipo de fe. Si es una fe sin obras, quiere decir que esa fe no es la verdadera, es una fe falsa. Pero si esa fe tiene obras y ayuda al necesitado, entonces esa fe proviene de Dios. Dice la palabra, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Recordemos que el pueblo de Israel recitaba en muchas ocasiones, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno es, porque ellos creían en Dios como algo real, como lo que es. Y ellos decían, tenemos fe, pero no te confundas, los demonios también creen y además todavía tiemblan. Sin embargo, no obedecen a la palabra de Dios, no actúan en favor de nadie, en edificar a nadie. De igual manera, tú puedes llegar a creer en Dios, pero no obedecerle ni ayudar al necesitado. Es necesario que confiemos en la palabra de nuestro Dios, pero que nuestra fe sea fructífera, que ayude a los demás. Quiero que continuemos en la próxima ocasión platicando acerca del ejemplo que nos ha dado el apóstol Santiago. Que Dios te bendiga.